Muy buenas noches para todos, un saludo cordial para todos los hermanos y la familia de Cristo en América Latina y en todo el mundo. Quiero compartir en esta ocasión con ustedes un mensaje que la verdad sé que les va a edificar mucho, y es las características de una iglesia falsa. Y bueno, quiero primero hacer una oración pequeña al Señor y pedirle que nos enseñe, que nos dé sabiduría. Así que un saludo cordial para todos desde Bogotá, Colombia, hasta cada rincón del mundo donde usted se está conectando y hasta donde este video pueda llegar. Sé que va a ser de mucha edificación. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu presencia y por las vidas y las familias y las iglesias que van a ser edificadas, Señor, en esta noche o en este día, Señor, donde quiera que cada persona esté viendo este video, Señor, que sea una palabra de mucha edificación para todos. Así que gracias te damos, Señor. Siempre la honra y la gloria será para ti. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de las características de una iglesia falsa. Y bueno, yo creo que em, todos dirán, bueno, pero pues la iglesia del Señor es una sola, o sea, no puede haber una iglesia falsa. Y déjeme decirle que la Biblia dice lo contrario. Hay una iglesia falsa y esta noche vamos a dar las características de esa iglesia para que usted esté, por favor, alerta, que nosotros estemos conscientes de que estamos en Cristo y de que si usted no está en Cristo, se vuelva a Él porque queda poco tiempo. La palabra de Dios está anunciando que queda poco tiempo para el retorno de Jesucristo a la tierra. Bueno, así que yo quiero llevarles primero al libro de Juan capítulo 15, en el versículo 1. Entonces Jesús, hablándole a sus discípulos, mencionó lo que dice aquí en Juan 15:1. Dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que muchas preguntas nos pueden salir a la luz allí, ¿sí? ¿Por qué Jesús tuvo que advertir que Él era la vid verdadera? ¿Acaso hay una vid falsa? Entonces, pues la Escritura nos dice que sí. Si Jesús tuvo que aclarar que Él era la única vid verdadera, también significa que hay una falsa. Así que quizá hay personas que pertenecen a esa vid falsa y no lo saben, no lo comprenden, están engañados. La Biblia dice que Satanás siempre ha sido un imitador, ha intentado imitar a Dios. Así que, de hecho, en los últimos tiempos, porque el mundo entero va a ser engañado por el anticristo, porque Satanás va a imitar las cosas del Señor. Así que recuerden que toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo. Dice por allá en Filipenses 2, 9 y 10, dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, entre los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que lo que Satanás pretende es que ahora el mundo entero esté bajo su dominio y que la gente doble sus rodillas ante Jesucristo, perdón, ante el anticristo, ya que el mismo Satanás hará pasar al anticristo como el falso Mesías, como el salvador del mundo. Recuerden que el pueblo judío, recuerden que para el pueblo judío el Mesías aún no ha venido. Ellos siguen esperando un Mesías. De hecho, por allá en el libro de Tesalonicenses dice que este falso Cristo, que este anticristo, que este falso Mesías se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, tiene que tener, bueno, hemos visto como algunos presidentes, algunos mandatarios de algunas naciones tienen algunos dobles en caso de atentado, inclusive algunos cantantes, algunos actores, sí, pero que Satanás monte un doble de Dios, sí, y que la gente y que el mundo entero crea. Así que tiene que tener unas señales impresionantes. Así que el mundo entero se va a rendir ante los pies del anticristo. Pero ¿cómo va a lograr esto Satanás? ¿Cómo lo va a lograr?
Así que Satanás está, Jesús murió para fundar una iglesia. Así que Satanás intentará imitar todas las señales del verdadero Mesías, que es Cristo, ¿sí? La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que Jesús es el camino. Entonces Satanás intentará mostrar al anticristo como el verdadero camino, ¿sí? De hecho, millones de personas, entre esos muchos creyentes que se queden para el arrebatamiento de la iglesia, van a creer por completo en el anticristo. De hecho, muchos creyentes en aquel entonces arrojarán sus Biblias, romperán sus Biblias, porque démonos cuenta, bueno, aunque el tema no es el anticristo hoy estamos hablando de una iglesia falsa, de la iglesia falsa. Vamos a ver de dónde sale esta iglesia falsa, vamos a ver cuáles son las señales de esta iglesia falsa, pero pues tenía que darles algunos preámbulos. ¿Qué es lo que Satanás hará a través de esto? Y es que Satanás, como les decía, intentará imitar todas las cosas del Señor. Así que, así como Jesús murió y al tercer día se levantó de entre los muertos, el anticristo cumplirá también estas señales, ¿sí? Ya que, aunque como le repito, es otro tema, este hombre, este nuevo líder mundial va a ser asesinado y al tercer día se va a levantar de entre los muertos. Así que fíjese usted lo que las naciones, los gobiernos y los mandatarios en el mundo entero harían cuando frente a televisión internacional, frente a cámaras, transmisiones en vivo en todo el mundo, vean que este líder mundial es asesinado y al tercer día se levanta de entre los muertos. Así que las naciones se doblegarán por completo a él. Ahí se cumplirá esa profecía de Apocalipsis donde dice que la herida, la bestia cuya herida mortal fue sanada, y dice la Biblia, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que un saludo cordial a todos los que se están conectando y a todos los que van a ver este video en diferido. Un saludo para mis hermanos en Miami. Por ahí está Sandra, Zaira, cantante. Un saludito, Sandra, para toda tu familia. Así que saben cuánto les amamos y les extrañamos aquí desde Colombia. Por allá en Armenia, la Iglesia Misionera Evangelística. Pastor Mauricio, un saludo cordial para usted. Saludos a Maylin, saludos a Noreley en Medellín, un saludo. Y a mi hermano Jesse en los Estados Unidos, a Guadalupe Maya también en México. Así que un saludo cordial a todos los que se están conectando allí. Pero sigamos con este interesantísimo tema. Entonces imagínense lo que muchos creyentes creyentes tibios que se queden en el arrebatamiento, gente que cuando vean a este hombre resucitar de entre los muertos, mucha gente dirá, muchos falsos creyentes dirán, bueno, yo durante años leí la Biblia, me hablaron de las profecías bíblicas, pero yo nunca vi a Jesús, pero ahora veo que este líder mundial es el verdadero Salvador. Así que mucha gente romperá sus Biblias y dirán lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que obviamente no van a decir la bestia, pero van a decir quién como aquel líder mundial que fue asesinado y se levantó de entre los muertos. Así que vemos cómo Satanás intenta imitar todas las señales del verdadero Dios, del verdadero Mesías. Entonces intentará que a través del anticristo todo mundo se doblegue ante él y crea. Recuerden que la Biblia dice que este falso líder mundial hablará cosas contra el Altísimo, dice que hará guerra contra los santos y los vencerá para el tiempo de la gran tribulación. Entonces una iglesia falsa, pues obviamente va a enseñar cosas falsas. Entonces, una característica de la verdadera iglesia de Jesucristo la vemos por aquí en Marcos 6:12. Permítame, regresamos a Marcos, al libro de Marcos capítulo 6. Este versículo lo que nos dice en Marcos 6:12.
Dice que cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos, dice por aquí, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire, una iglesia falsa nunca predica arrepentimiento. Una iglesia, la iglesia de Jesucristo, él predica el mensaje verdadero sin quitarle, sin añadirle. Fíjese que, y le quiero contar una pequeña anécdota que fue real aquí en Colombia. Bueno, no sé cómo funcionará ahora, pero en años atrás el catolicismo romano enseñaba que la gente pagara indulgencias, que la gente diera donaciones a la Iglesia Católica Romana, pagando indulgencias para que el alma de su ser querido fallecido saliera del purgatorio. O sea que le cobraban dinero a la gente. Así que en una ocasión una mujer aquí en Colombia juntó dinero era una mujer de escasos recursos, era una mujer pobre, era una mujer viuda que su difunto esposo hacía años había partido a la eternidad, y ella, bajo las creencias católico-romanas, que son de por sí antibíblicas, esta mujer juntó un dinero después de varios años de la muerte de su esposo, y lo lleva al sacerdote de su parroquia y le dice: padre, es que durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, yo junté este dinero y yo quiero traerlo, quiero pagar indulgencias para que mi difunto esposo salga del purgatorio y vaya al paraíso de Dios. Así que el sacerdote un poco acongojado, sabiendo la mentira que predicaban, sabiendo las enseñanzas tan falsas que quedaban engañando a multitudes, entonces le dijo a aquella mujer, le dijo: mira, mujer, esto que se ha enseñado es una mentira durante mucho tiempo, porque yo quiero que usted sepa que la Biblia nunca habla del purgatorio. Yo quiero que usted sepa que la salvación para una persona no es cuando la gente se muere y la gente paga misas. Mire, ni oraciones, ni ayunos, ni pagar responsos, ni pagar indulgencias podrá hacer que una persona, después de muerta, su alma sea salvada. Así que este sacerdote le regresó el dinero a aquella mujer y le dijo: mujer, ve en paz a casa, porque si tu esposo aceptó en vida a Dios y arrepintió de sus pecados, entonces entonces él estará con el Señor. Si nunca lo hizo, tu esposo no está con el Señor. Así que afortunadamente más tarde que temprano este sacerdote se arrepintió de aquel engaño con aquella mujer. Entonces, una iglesia verdadera predica el arrepentimiento. Una iglesia falsa le dice a la gente que todos son salvos. Una iglesia falsa le hace creer a todo el mundo que está bien. Una iglesia falsa le hace creer a todas las personas que no importa lo que hagan, que con tal de que vayan a alguna iglesia de vez en cuando, ya son hijos de Dios, ¿sí? Así que estas son características de una iglesia falsa, porque Jesús, cuando envió a los discípulos de dos en dos, mire lo que dice aquí en Marcos 6:12, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Querido amigo, querido hermano en Cristo, cuando usted predica que la gente se arrepienta, milagros y señales le van a seguir a usted. Milagros van a ocurrir donde usted predique. Los demonios van a ser expulsados porque el poder del Espíritu Santo estará sobre usted. Ahora, si usted no predica que la gente se arrepienta, a lo mejor estamos predicando una falsa enseñanza, porque Jesús dijo por allá en uno de los evangelios, el Señor anunciaba la palabra y Él decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Así que creo que muchísima gente hoy cree en el evangelio. Aquí en mi país y en muchas naciones, aquí en mi ciudad, en Bogotá, en nuestra capital, hay grandes iglesias que pasan los 100.000 miembros, 80.000, 30.000, 50.000. Pero en muchos de estos lugares se habla un evangelio conforme al agrado de cada persona. Se hacen grandes congresos donde multitudes van a recibir la unción, pero casi nunca se les habla de arrepentimiento. Así que Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio.
Así que mucha gente cree en el Evangelio. En muchas de estas iglesias están llenas de artistas, de cantantes, de gente de la farándula, que ahora es como de moda ser cristiano, pero muchos de ellos nunca se han arrepentido. Así que una iglesia verdadera predica que la gente se arrepienta a través de Jesucristo. Entonces por eso le decía a Jesús, cuando Jesús tuvo que aclarar diciendo, yo soy la vid verdadera, al mismo tiempo estaba diciendo, tengan mucho cuidado, porque hay una vid falsa por allí, ¿sí? Así que usted y yo debemos tener en cuenta a cuál vid pertenecemos, si a la verdadera, que es Cristo, ¿sí? O una vid falsa. También por aquí quiero llevarles al libro de los Efesios, permítame, Efesios 4, en el versículo 14, quiero leerles lo que dice la palabra del Señor allí. Perdón. Dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Bueno, quiero leerlo primero en Reina Valera. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero que sepa que muchísimos obreros falsos hay en este tiempo predicando cosas de error. Es fácil que se te aparezca alguien que te profetice. Generalmente un falso profeta primero te va a adular, te va a decir algo bonito, te va a lanzar palabras que exalten tu ego. Y a lo mejor después te va a sacar dinero, a lo mejor después. Entonces debemos tener en cuenta, y está la alerta, que hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, porque hay una iglesia falsa también. De hecho, en el lenguaje actual este versículo dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Perdón, estaba saliendo de una gripe en estos días y bueno, quiero que ya me está pasando por ahí. Y bueno, y miremos lo que también nos dice en la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, por aquí en el versículo 18, vamos a ver lo que nos dice acerca de las características de la iglesia falsa, o sea, la iglesia que no le pertenece al Señor. Pareciera, hacen cosas similares a lo que hace la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia de Cristo. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña, que en la parábola del trigo y la cizaña, si usted nunca ha visto imágenes del trigo y de la cizaña, el trigo, tanto la cizaña, son idénticas, son el color, la altura, solo que, bueno, el trigo tiene unas pequeñas vainitas donde está allí llena de trigo, mientras que la cizaña, sus vainas son vacías, ¿sí? Por eso la cizaña es más erguida, porque está vacía, está hueca. El trigo, al tener sus vainas llenas de harina de trigo, entonces están más encorvadas porque están llenas. Que es una enseñanza bastante profunda esa. Por eso aquí dice en 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que algunos que predican la palabra del Señor, su conciencia se pervirtió por ganancia deshonesta, quizá por unos dólares más, quizá por una ofrenda más, porque déjeme decirle que las iglesias son visitadas por una cantidad de personas impresionantes que le gusta a las personas que les hablen cosas de error,
donde les digan que ellos están bien, que ellos son salvos. Hay una doctrina falsa totalmente que son herejías, que incluso algunos predicadores reconocidos en canales internacionales están enseñando, diciendo que la salvación no se pierde. Y yo quiero que usted sepa que eso es una gran falsedad. La Biblia está llena de registros, llena de textos donde la Escritura dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces dice manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo esto. Pero también por aquí en el libro de Segunda de Timoteo nos dice algo también bien fuerte acerca de una iglesia falsa. Y vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 2, por aquí en el versículo 16. Segunda Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Este Himeneo, la Biblia lo menciona unas 2 o 3 veces, pero obviamente este Himeneo era un líder, era un creyente, era un predicador de la iglesia de Cristo, pero se pervirtió, pero se desvió. Comenzó a predicar cosas erradas, como muchos están enseñando hoy. Hoy en día es muy común que muchísima gente hable cosas que se inventan, ¿sí? Mucha gente habla de revelaciones, de cosas que Dios nunca les ha enseñado, ¿sí? Hoy en día gente está blasfemando de cosas que no entienden, así que bueno, aquí hay mucha gente saludando desde México. Por aquí está mi amigo Víctor, un saludo para mi queridísima hermana Olguita Huasca aquí en Bogotá, un saludo para Steffi Vergara. Steffi, un saludo, qué bueno saber de tu vida. Así que bueno, así que continuando con esta enseñanza, por favor, estamos reconociendo las características de una iglesia falsa, que es la iglesia la cual no le pertenece al Señor Jesús. Bueno, fíjese que este mismo dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea que la enseñanza que estos maestros falsos enseñaban a la gente, desviaban a la gente de la verdad, ¿sí? Dice que se desviaron de la verdad. Por eso es muy importante qué clase de evangelio usted escucha, por favor. Hay gente que no va a ninguna iglesia, pero escucha cuanto predicador, cuanto mensaje de internet, y hay que tener mucho cuidado con eso también. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, ¿sí? Y por aquí en el lenguaje actual dice: ellos afirman que ya hemos resucitado, pero todo eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes. Bueno, también en el libro de Tito, ¿sí? Yo sé que le estoy dando mucha Biblia, pero es que es importantísimo este tema, por favor. En el libro de Tito, por aquí en Tito 1, miren este versículo tan importante que está aquí en Tito, reconociendo una iglesia. Y ahora ya le voy a contar por qué la gente, por qué es tan peligroso y tan importante una enseñanza acerca de esto en este tiempo. Dice entonces en Tito 1:10, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mire lo que el Espíritu Santo decía a través de Tito allí, y se lo voy a leer otra vez: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene,
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Bueno, así que dice que estos falsos maestros, estos falsos predicadores, por ganancia deshonesta, enseñaban a la gente. Así que hay gente que va de casa en casa seduciendo, engañando, dando falsas profecías. ¿Para qué? Para quedarse con la ganancia deshonesta de las personas, manipulándolos. Así que déjeme decirle que en Cielos Abiertos a la gente se le dice la verdad, ¿sí? Nunca vamos a engañar a nadie. Hay gente que ha bendecido nuestra iglesia, claro que sí, con ofrendas, pero no por eso se le va a tapar su pecado, no por eso no se le va a enseñar la verdad del evangelio, porque escúcheme, este evangelio es tan extraordinario, sí, que sería una desgracia para nosotros corromperlo, desviando a los oyentes del propósito que es la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces déjeme hablarle de otro versículo que está en 2 de Pedro capítulo 3. Así que un saludo para los que se están conectando por allí. 2 de Pedro capítulo 3, ¿sí? ¿Cómo? Ahora, lo peligroso de esto es que a lo mejor usted y yo estamos en una iglesia que no es la iglesia de Cristo y estamos engañados, pensando, creyendo que podemos andar con la vida simplemente, qué sé yo. Hay gente que me dice: no, es que Saúl, yo creo en Dios a mi manera. Por favor, debes entender que Jesús mismo afirmó: el que crea en mí, como él dice la Escritura. Y hay gente que cree como ellos piensan. Pero entonces, en 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 17. Permítame lo que dice la palabra ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Muchísima gente te está diciendo: mira, no tienes que congregarte. Muchísima gente te está diciendo: es que tú eres un hijo de Dios. Mira, hoy hay algunos motivadores que lo que buscan es seguidores, ¿sí? Hay algunos motivadores disfrazados de predicadores del evangelio, pero ellos son obreros fraudulentos, donde ellos lo que hacen es dar mensajes de motivación. Hay iglesias donde tú siempre vas a llorar porque te van a decir: Dios te ama, saca al campeón que hay en ti, es el tiempo de tu conquista, el tiempo que viene para tu vida será lo mejor. Claro, Dios hace todas esas cosas. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto. Claro que Dios prospera, claro que Dios bendice, claro que Dios sana. Pero Dios primero va a querer que tú te arrepientas. Mira que el mensaje del apóstol Pedro, su primer discurso, el que le decía a la gente: ustedes crucificaron a Jesús, ahora en ese mismo nombre que ustedes crucificaron, ahora arrepiéntanse y crean en él. Y la gente dice que se compungían de corazón. Escúcheme, por favor, una iglesia verdadera predica el evangelio verdadero, le dice a la gente que se arrepienta, como leímos en uno de los primeros versículos. Un saludo para Mari Carmen, Ivy, un saludo cordial. Por aquí también está Lisa en los Estados Unidos. Un saludo, Lisa, muchas bendiciones. Bueno, estamos dando un importantísimo tema, que son las características de una iglesia falsa, ¿sí? ¿Cómo saber si te vas a ir al cielo, si perteneces a la iglesia del Señor? Recuerda que la Biblia dice, recuerda que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero déjame decirte, contra la iglesia verdadera, contra el pueblo que es genuino de Dios. Pero Satanás va a hacer estragos contra los que no son del Señor. Entonces, bueno, le decía que Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Por favor, siempre mantenga firme.
nunca se aparte del Señor. Vienen tiempos demasiado peligrosos. Mira, en este tiempo de pandemia, miles de personas en todo el mundo desertaron del pueblo del Señor. Y déjame decirte algo, si has caminado con Cristo durante tantos años, ¿por qué te vas a soltar ahora que falta así de poco para vuestra redención? Como la Escritura dice que cuando veamos en el horizonte, dice que y vemos que están sucediendo todas estas cosas, dice por allí la palabra, erguíos, dice el Señor, y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención, dice la palabra, que está cerca. Así que por favor no caiga de su firmeza en Cristo. Ahora permítame leerle lo que la Biblia dice aquí otra vez en Primera de Timoteo, capítulo... Aquí está Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Mira lo que dice aquí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ahora, yo te quiero decir algo. Esto se está predicando hoy en día. Fábulas y genealogías interminables. De hecho, el mesianismo es una doctrina totalmente demoníaca. Y te voy a decir por qué. Porque el mesianismo son aquellas iglesias evangélicas o aquellas iglesias cristianas o aquel creyente que ahora ya a Jesús no le llama Jesús sino Yeshua, que al Espíritu Santo le dice Ruach Kodesh, que sí, gente que se está dejando guiar solamente por el Nuevo Testamento, se están apartando de la gracia del Señor. Y entonces, es más, buscan gente por todo el mundo, por las redes sociales, entonces dicen, mira, si tú eres del apellido tal y tal y tal, entonces tú tienes descendencia judía y a lo mejor perteneces a tal tribu y eres del Señor, ¿sí? Pero Jesús nunca enseñó esas cosas. Jesús enseñó un evangelio tan sencillo diciendo arrepentíos y creed en el evangelio, ¿sí? ¿A ti qué te importa si eres de la tribu de Dan, que no sé qué? Eso no tiene relevancia, ¿sí? Escúchame bien. Todas las tribus que salieron de Egipto porque estaban esclavos allí por el faraón, muchas fueron destruidas en el desierto por el propio Señor, porque se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Entonces Dios está buscando en este tiempo, mira, como nunca estamos en un tiempo tan decisivo. No sé si ustedes han notado o han visto noticieros como se está levantando una inflación en todo el mundo. De hecho, estamos vamos a pasos agigantados a que el mundo esté en una inflación galopante, ¿sí? Donde están destinadas las monedas de toda la tierra, querido hermano, están destinadas a colapsar. Sí, claro que sí, todo esto está escrito y mucha gente aquí en Colombia estamos en la transición para un nuevo gobierno y mucha gente está pensando que el nuevo gobierno va a bajar todos los precios, pero escúchame, esto está escrito y está ocurriendo en toda la tierra, así que una inflación impresionante que lo que va a causar es el colapso de la economía del mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo entero le va a abrir las puertas a un nuevo sistema monetario. La moneda como la conocemos va a ser quitada de la tierra, así que un nuevo sistema de comunicaciones, de identificación, un nuevo sistema monetario va a regir en todo el mundo, donde ya nadie tendrá dinero ni plástico, ni dinero contante, ni sonante, sino un dinero interno. Bueno, eso es otro tema que ya usted lo conoce, cómo este microchip, cómo este nuevo sistema se va a implementar en todo el mundo en poco tiempo. Por eso usted notará que los precios están incrementándose en toda la tierra, no solamente aquí en Colombia, en Estados Unidos creo que el galón de gasolina está superando los $5 o $6, que es
un precio impresionante, ¿sí? La gente está protestando, la gente está desesperada con los precios de la gasolina que todos los días están subiendo allá, los precios de la canasta familiar, porque se está cumpliendo cientos y cientos de profecías todos los días frente a nuestros ojos. Entonces dice por aquí en Timoteo: como te rogo que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas, ni genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. En una ocasión, una persona llegada a nosotros, esta persona se apartó del evangelio y esta persona escuchó una clase de enseñanzas demoníacas, doctrinas erradas, y este hombre me decía que estaba comprobado, bueno, él me hablaba de los gigantes en la tierra, me hablaba este hombre que me decía que que la mujer de Adán, la primera no fue Eva, sino que había sido otra, y eso me estaba contando, así que yo recuerdo que le dije: bueno, ¿y a ti qué te importa si la primera mujer de Adán fue Eva o fue otra? ¿Qué te importa si hubo gigantes en la tierra? ¿Qué te importa que reptilianos? Lo único que te debe importar es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mira, no importa si tienes una carrera, no importa si eres exitoso, no importa si ganas un salario enorme, no importa si estás en la cima de la cúspide de tu carrera, si tu vida no camina con Dios, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces es la peor desgracia que hayas podido experimentar por siempre y para siempre. Los discípulos estaban asombrados de que ellos mencionaban el nombre de Jesús y los demonios huían y los enfermos se sanaban, y Jesús les dijo: no se gloríen de que los demonios se os sujeten o que las enfermedades se sanen, sino gloriaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. Así que eso es lo verdaderamente importante, querido amigo. Así que, ahora, yo quiero que usted sepa que Satanás está imitando las cosas de Dios. Satanás va a imitar un falso Mesías, que es el anticristo, pero Satanás está levantando una iglesia, y la gente que está en esa iglesia piensa que son la iglesia del Señor, pero ellos no son la iglesia del Señor. De hecho, por aquí dice la escritura en Primera de Juan 2:19, quiero leerle este versículo tan impresionante, allí en Primera de Juan, ¿sí? 2 en el verso 19. Mira lo que dice, es impresionante este versículo y que habla acerca de falsos maestros. Bueno, desde el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que muchos falsos maestros, muchos falsos profetas están saliendo de la iglesia verdadera del Señor. Ahora, yo creo que todos hemos pecado contra el Señor. Tú has pecado, yo he pecado contra el Señor en diferentes circunstancias. Pero déjame decirte algo, hay gente que pecó, hay gente que cayó al suelo, pero la Escritura dice que si el justo cayere, será levantado. Así que hay quienes cayeron en pecado, o hay quienes hemos caído en pecado, yo quiero incluirme allí, pero el Señor nos ha levantado. Pero hay quienes, cayendo en pecado, no solamente se justificaron, sino que manipularon la palabra de Dios para volverla a su conveniencia. Es así como creyentes dentro de la iglesia de Cristo, gente que le servía a Dios, cayeron por sus debilidades, pero en vez de levantarse, justificaron su pecado y buscaron versículos, los torcieron y enseñaron a pecar a otros también contra Dios. Es así como hoy vemos
pastoras lesbianas, pastores homosexuales, donde enseñan a la gente a pervertirse y más bien se inventaron una falsa doctrina, engañando a muchos, ¿sí? Pero para tapar su pecado, para justificar su pecado, para que otros los aplaudieran también, ¿sí? ¿Sabe qué dice la Biblia de gente así? Dice que mejor les fuese no haber nacido, ¿sí? Porque no solamente su corazón fue pervertido, sino que pervirtieron a otros también, ¿sí? Entonces, ¿qué peligro y cómo será la terminación de estas personas? Bueno, también la Escritura nos dice por allá en Gálatas, por aquí está mi querido amigo y pastor Andrés Fernando, un saludo pastor, un abracito cordial para usted, y aquí compartiendo la palabra del Señor, ¿sí? Lo que más nos gusta hacer, ¿no? Bueno, en Gálatas 1, entonces, bueno, aquí en Juan dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Por eso Satanás de la iglesia de Cristo está sacando una iglesia paralela, es una iglesia falsa. Suena como la verdadera, hace cultos, ritos como la iglesia verdadera, pero no es la iglesia del Señor. Por eso Jesús tuvo que aclararlo, por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Mira, he escuchado creyentes que cuando el familiar murió, que cuando el vecino murió, los mismos creyentes entonces están diciendo, no, es que esta persona así haya muerto borracho, así haya sido un homicida, pero he escuchado creyentes mezclándose con el mundo diciendo, no, él ya está con Dios ahora. Escúchame, por favor, abre los ojos. Y yo quiero que sepas que la mayoría de personas que mueren no se van con el Señor. Quizá tú y yo tenemos familiares que partieron a la eternidad y están en el infierno. Escúchame, por favor. La Biblia nunca dice que tu familiar te guíe desde el cielo, que tu abuelo te guíe desde el cielo. Si tu abuelo, si tu padre, si tu esposo murió en Cristo, se arrepintió de sus pecados, entonces solamente ese familiar está con el Señor, pero tampoco te guía desde el cielo, ¿sí? Así que por favor enseñemos la verdad a la gente, no tapemos el sol con un dedo, enseñemos el Evangelio como está escrito, ¿sí? Cuando Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, dice que ellos predicaban que la gente se arrepintiese. Por favor, ¿qué clase de Evangelio estás predicando tú? ¿Sí? Dice la Biblia en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice por aquí la Biblia en Gálatas acerca de esto. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira lo que nos dice. Dice en traducción al lenguaje actual, dice, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de las buenas noticias es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa lo que sea, un ángel del cielo o alguno de nosotros. Ahora, en la Reina Valera dice lo siguiente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema significa sea maldito. Así que yo quiero contarle un micro testimonio de algo que le ocurrió. El Señor visitó a uno de sus siervos y le dio una experiencia impresionante, similar a la nuestra, y el Señor le lleva al infierno, ¿sí? En el infierno el Señor le mostró mucha gente atormentada por el fuego, atormentada por las llamas, pero entre esos había una persona que estaba allá envuelta en llamas, y el Señor le dice, mira, este es un maldito, porque este predicaba un evangelio diferente. Este era una persona que promovía y había sido casi uno de los creadores de este movimiento antibíblico de los testigos de Jehová, ¿sí? Que enseñan que Cristo no es el Salvador, ¿sí? Donde enseñan una cantidad de herejías, donde enseñan que no existe el infierno,
Sí, pero escúchame esto, por favor, sí, no podemos cambiar el evangelio. Mira, mira, querido amigo, querido hermano que me estás viendo, si tú has pecado contra Dios, sí, y estás enseñando, eh, eh, em, ¿cómo digo la palabra? Mostrando tu pecado como que es aprobado por Dios, por favor, quiero que tengas temor del Señor. Es mejor que dejes lo que estás haciendo, porque si no, juicio de Dios va a venir sobre tu vida. ¿Mm? Yo quisiera hablar solamente de milagros, quisiera hablar solamente de prosperidad, pero el Señor me dice que hable estos temas, que enseñe estos temas. Jesús decía constantemente y le decía a la gente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? El problema es que mucha gente hoy cree en el Evangelio, pero no se ha arrepentido de sus pecados dentro de las iglesias. Por favor, dentro de las iglesias están llenas de líderes, de pastores, de ministros, de adoradores que no se han arrepentido de sus pecados. Hay gente que ministra en los púlpitos, pero está en adulterio. Hay gente que ministra la palabra del Señor, pero está pecando contra el Señor. Hay homosexuales aún en los púlpitos y enseñan a la gente que está bien, que Dios los ama así como es, y déjame decirte que están demasiado, y esas son las características de una iglesia falsa, porque una iglesia falsa no le advierte a la gente acerca de sus pecados. Por eso dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice que si alguno nos anunciare un evangelio diferente, el tal sea maldito. Qué tremenda palabra esa. Y por aquí en segunda de Pedro 2, en el capítulo 1 también nos dice algo impresionante. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira, y dentro de la iglesia de Cristo van a surgir falsos maestros. Gente que te va a decir que ya tú eres salvo, que tú no pierdes la salvación, gente que te va a decir una cantidad de cosas simplemente por adularte, profetas falsos que van detrás de ganancia deshonesta, gente que va a engañar a otros. Así que por favor, ¿sí? Dios a mí me habló hace años que íbamos a hacer una mega iglesia, una iglesia grandísima aquí en Bogotá, pero déjame decirte algo, si es a punta de comprometer la doctrina santa del Señor, preferimos no serlo. Sé que vamos a crecer enseñando la verdad de Dios. Sé que nos estamos expandiendo como iglesia, como ministerio, pero tenemos que hablar la verdad de Dios. Jesús le decía a los escribas y fariseos, les decía, hipócritas, ustedes ni entran al cielo ni dejan entrar a otros. ¿Sí? Hoy en día a la gente no se le dice la verdad. Hoy en día los sermones son hechos, son diseñados para que nadie se ofenda, para que la gente salga feliz, para que la gente llore, para que sus emociones sean tocadas, pero sus pecados continúan allí. Así que yo tengo la responsabilidad, primero, de arrepentirme de mis pecados, ¿sí? De luchar contra mis debilidades, que tengo bastantes, tengo muchas, pero no por eso voy a abandonarme tras mis debilidades y fuera de eso pervertir el evangelio, porque mal me iría. Bueno, por aquí dice en Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, un versículo también bastante fuerte, y dice la palabra del Señor en Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que déjeme decirle que no porque alguien haga milagros, bueno, Dios nos usa con muchos milagros, vale la pena decirlo, ¿sí? Pero los milagros no muestran que el evangelio que se está predicando es verdadero.
¿Mm? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Déjame decirte que hay sectas donde también ven milagros. Déjame decirte que los monjes chaolines en el oriente, en la India y y en estos países, ellos ayunan y oran, ¿sí? Y el cáncer es sanado a través de ellos. ¿Mm? Pero esta gente va a ir al infierno, ¿sí? Porque la salvación es solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, escúchame, nadie, absolutamente nadie. ¿Mm? Tú no puedes ir al cielo sin arrepentirte, tú no puedes ir al cielo sin que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con un varón que no veía hace algunos años. Y estando en la conversación con él, le pregunté acerca del Señor. Entonces él me dijo, no, yo nunca más volví por allá a iglesia, yo ya no soy nada de eso. Y bueno, me asombró y creo que cambiamos de tema y me quedé pensativo y triste. Posteriormente me lo volví a encontrar y el Señor me habla, ¿sí? El Señor me dice, dile a Pedro, bueno, ¿sí? Le dije, oye, escúchame, el Señor me dice que te diga que tienes que arrepentirte porque tu nombre ya fue borrado del libro de la vida. ¿Mm? Entonces en Apocalipsis 3:5 la Biblia dice el que persevere, dice que el que fuere fiel y fuerte, el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que cuando yo le dije esa palabra, le dije, mira, tu nombre ya fue borrado del libro de la vida. Eso fue el año pasado. Y hace más o menos unos 6 meses lo mataron. Este varón murió borracho, ¿sí? Y después de que era creyente, después de que le servía al Señor, este hombre murió sin Cristo, ¿sí? Imagínate que yo esté predicando en un velorio, en un sepelio, y que aunque sepamos eso, no podremos engañar a la familia diciéndole, mira, es que ya él está con el Señor. No está con el Señor. Si todo aquel que se aparta de Cristo, ¿sí? Su nombre es borrado del libro de la vida. Entonces no podemos engañar a los oyentes. Seríamos falsos maestros y falsos profetas, ¿sí? Dice, porque habrá entonces, aquí el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Por favor, no te dejes engañar de un pastor, no te dejes engañar de un maestro. Por favor, no dejes que nadie te adule, porque los falsos profetas te van a adular primero. Te van a hablar bonito, como que van a temblar y van a decir, y así te dice el Señor esto y esto y esto. ¿Sí? Pero estamos en un tiempo tan crucial y un tiempo tan peligroso, donde nosotros tenemos que estorbarle el pecado a nosotros mismos. Tienes que ser tropiezo de tu propio pecado. No te puedes acolitar tus propios pecados, y mucho menos los de tu familia. Y déjame decirte algo, conozco pastores que, líderes dentro de su propia iglesia, están en adulterio. Líderes, músicos de su propia congregación están en adulterio, y como son los únicos músicos que hay, entonces pastores dicen, no, a ellos no hay que decirles nada porque es que ellos son los que tocan en la alabanza. Creo que se necesita ser muy miserable para pensar así. Creo que esa iglesia son como la iglesia de Esmirna, de la Odisea.
¿sí? Iglesias que se van a quedar para la gran tribulación. Escúchame bien, pastor, tienes que ser valiente. Escúchame bien, ministro de Dios. Así que si en tu iglesia hay 150 músicos, pero están en pecados, bájalos a todos, colócalos en disciplina, adviérteles acerca del peligro de perder la salvación. ¿Sí? Mira, si tienes que volver a cantar a capela, con palmas, con pandero, ¿sí? Si no hay nadie quien cante, no importa, si tienes que hacerlo tú. Yo, cuando iniciamos Cielos Abiertos aquí en Bogotá, en una ocasión el líder de alabanza no fue, pero tampoco me avisó que no podía ir. Y no se me viene angustia porque me tocó predicar, me tocó cantar la alabanza. Yo nunca había cantado por lo menos con micrófono, ¿sí? Y sentí tanto pánico, y habían varios allí que sabían que a lo mejor cantaba mucho mejor que yo, pero lo único que pude hacer fue me tocó cantar a mí. Pero quedé tan sorprendido, yo recuerdo que yo cerré los ojos porque me daba vergüenza que me estaban viendo cantar con el micrófono allí. A lo mejor canté bien desafinado, yo me imagino, pero me sorprendió que después de que terminé de cantar, una jovencita levanta la mano y me dice: pastor, yo venía con un dolor de espalda y en la alabanza se me quitó. Otra levantó la mano y dijo: yo venía... En toda la noche no pude dormir por un dolor de muela impresionante y en la alabanza se me quitó. Así que, pastor, sé valiente. No le acolites el pecado a tus líderes. Bájalos. No importa que quedes solo. No importa que se vayan. Si tú confrontas el pecado, hay gente que no le va a gustar. Hay familias enteras que se van a ir de la iglesia. Pero no importa. ¿Sí? Porque es que Dios nunca nos mandó tener iglesias llenas. Dios nos mandó poblar el cielo de almas, ¿sí? Aunque nuestra iglesia esté vacía. Déjame decirte que el ministerio de Juan el Bautista fue de los más cortos. Duró 6 meses el ministerio de Juan el Bautista. Nadie lo quería, mucha gente no lo seguía. Tuvo pocos discípulos, tuvo pocos seguidores. La gente iba solamente a ser bautizado por él, pero no seguían a Juan, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor dice que Juan el Bautista fue de los profetas más grandes. El éxito ministerial no se mide de acuerdo a los hombres. El éxito ministerial se mide de acuerdo a Dios. Escúchame bien, porque todos gritaban que crucificaran a Jesús, pero que soltasen a Barrabás, ¿sí? Si fuera por eso, el ministerio de Jesús tuvo unos cuantos seguidores, tuvo solamente como 12 seguidores. Mucha gente abandonó a Jesús. Recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren marchar? Y es donde Pedro le dice: pero Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando arrestaron a Jesús, sus discípulos se esparcieron, todos huyeron aterrorizados. Cuando vieron a Pedro: ¡ay, tú estabas con él! No, yo ni lo conozco. Si el éxito ministerial se midiera de acuerdo a los hombres, según los hombres en esa época, el ministerio de Jesús fracasó. Pero según Dios, fue la mayor victoria para nosotros. Por favor, podemos ser exitosos, podemos tener seguidores, podemos tener las agendas llenas. En ocasiones viajamos a muchísimos lugares. Y hay un momento para cada cosa. Hay momentos para viajar, hay momentos para quedarnos en casa, hay momentos para festejar de fiesta y hay momentos para ayunar. Hay momentos para predicar de señales y de milagros, pero hay momentos para predicar de arrepentimiento. Porque una iglesia verdadera predica solamente arrepentimiento. Bueno, yo quiero como ir terminando en esta noche, ¿sí? Les decía, bueno, en 2 de Tesalonicenses,
Segundo libro de Tesalonicenses, perdón. En el capítulo 10, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, creo que es el versículo 10. Vamos a ver qué nos dice. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor acerca del reinado del anticristo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La gente que va a ser engañada por estas falsas doctrinas, ¿sí? Y la gente que le encanta, la gente que sigue a los milagreros, a los falsos profetas, porque los falsos profetas hay por todo lado, es gente que se va a perder. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Mira que el que decide no creer la verdad de Dios, el mismo Dios, el mismo Padre, le envía un poder engañoso. Dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué fuerte ese versículo, ¿sí? Y el último versículo de esta noche está en 2 de Corintios 11. En 2 de Corintios 11, vamos a ver qué nos dice. Por aquí está 2 de Corintios 11, versículo 13. 2 de Corintios 11. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escúchame bien. A los verdaderos profetas los aborrecieron, los echaron. Déjame decirte que por hablar del infierno y del cielo, a muchos pastores jamás nos invitarían a nosotros, ¿sí? Pastores aquí en Colombia decían, no, a ellos no se les puede invitar porque si aquí hablamos del infierno, la gente se asusta y se va, ¿sí? Un predicador que no hable del infierno, que no hable del arrepentimiento, es un predicador falso, que le gusta solamente adular la gente para sacar provecho de ellos, ¿sí? Que buscan seguidores aquí en la tierra. Y nosotros no buscamos seguidores, buscamos discípulos para Jesús. Un discípulo hace lo que su Señor hace, ¿sí? Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estábamos viendo este tema, ¿sí? Si este video es de edificación, por favor compártalo. Ahora, si usted es pastor, si usted es ministro del Señor, por favor véalo de nuevo, saque los versículos, estúdielos y predíqueselos a sus ovejas, por favor, ¿sí? Que la gente sepa, por favor tenga mucho cuidado con la gente que invita a su iglesia. Nosotros tenemos bastante cuidado, ¿sí? Aunque me gusta invitar bastantes predicadores, pero tener también mucho cuidado qué es lo que van a enseñar. ¿Y saben por qué? No porque seamos, no porque nos querramos enseñorear de la gente, es porque por esta gente que Dios nos ha puesto como ovejas. Fíjese que tenemos ovejas en todo el mundo, ¿sí? Muchos de los que nos están viendo en esta noche, en este video, han sido o son ovejas nuestras que están en las naciones también. Tenemos ovejitas en Estados Unidos, tenemos ovejitas en Ecuador, en México, en Bolivia, en República Dominicana, bueno, en muchísimos lugares hay gente que estamos pastoreando a la distancia, y a la distancia les amamos, y a la distancia también tenemos que decirles que tenemos que guardarnos para el Señor porque queda poco tiempo. Entonces, como para terminar, entonces quiero decirle esto. Satanás está levantando
una iglesia falsa, pero la saca de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Es la gente que no se acomodó a la verdad y gente que comenzó a enseñar la mentira. De allí Satanás saca una iglesia. Esta gente que pertenece a esta iglesia, ellos creen que están en la verdad, ¿sí? Pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Dice la Biblia que el que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces Satanás también va a levantar, así como está sacando una iglesia falsa y la saca de la verdadera, Satanás también está levantando su hijo, que es el anticristo. Es un falso Mesías. Este falso Mesías va a engañar al mundo con milagros, va a tener seguidores también. La gente lo va a adorar porque este hombre lo van a matar, sus contendores políticos, y al tercer día se va levantando entre los muertos. ¿Sí? Entonces Satanás no solamente tiene una iglesia falsa, sino un falso Mesías, que va a cumplir las mismas características, pero fraudulentas, del verdadero Mesías Cristo que se levantó de entre los muertos. Y como el mundo, como el pueblo hebreo, no creyó en Cristo, entonces Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Entonces, pero vendrá otro y a este sí escucharán. Entonces, este Mesías se va a sentar en el templo de Dios que los judíos van a levantar en poco tiempo allá en Jerusalén, y este falso Mesías se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios. Imagínense, por favor, qué características serán de este falso Mesías para poder hacerse pasar por Dios. Cuando lo maten y se levante entre los muertos al tercer día, alguien me decía, pastor, eso no puede ser cierto, porque el único que tiene poder para resucitar es Dios. Es que recuerde, por cuanto el mundo no creyó al Evangelio, el Señor mismo les envió un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira y sean condenados. El mismo Dios va a entregar a todo el mundo, bajo el dominio de Satanás y de su falso Mesías. ¿Sí? Y este tipo al tercer día se va a levantar desde los muertos, y ya no se va a levantar como un líder mundial, no, se va a levantar como el hijo de perdición. Cuando este hombre lo maten, este hombre va a ir al infierno, ¿sí? Y en el infierno Satanás se le va a revelar y le va a decir, yo te voy a dar el poder para tomar venganza de todos mis enemigos en la tierra. Y este tipo se va a levantar de entre los muertos como el hijo de perdición. Bueno, ese tema lo vamos a hablar otro día, ¿sí? Escúcheme, a la iglesia verdadera de Jesucristo le queda poco tiempo sobre esta tierra. Los días están contados, nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, nadie lo sabe. El que lo diga está diciendo herejías. Pero ese día pronto sonará esa trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero por favor asegúrese de que usted y yo estemos en la iglesia verdadera. ¿Cómo? Arrepintámonos. No hay nadie de nosotros que no haya pecado contra Dios. Usted que me escucha, usted que me está viendo, ha pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Porque el que dice que no tiene pecado, dice que la verdad no está en él. Todos hemos pecado, algunos en forma más grave que otra. Sí, pero sabe que es un hijo de Dios, se arrepiente y el Señor le levanta. Muchas gracias. Espero que este tema haya sido de bendición. Dios continúe bendiciendo su vida. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, y a lo mejor mucha gente no le prestará atención, pero esta palabra, como es una palabra de Dios, llegará hasta donde tenga que llegar. ¿Sí? Mientras que la gente esté escuchando este mensaje, el cáncer se va a curar, la leucemia se va a curar, los miomas, los quistes, los tumores van a desaparecer en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Así que espíritus inmundos saldrán huyendo de su casa, de su vida, en el nombre de Jesús. Así lo declaro, porque es palabra del Señor. Muchas gracias y nos vemos pronto con un nuevo video. Chao, chao.